Bien, hemos escuchado nosotros desde el punto de vista bíblico que Jesús nos enseña con parábolas. Así enseñaba y aquella gran multitud. Sus enseñanzas son por medio de parábolas. ¿Y qué es una parábola? ¿Alguien de nosotros sabe lo que es una parábola? ¿Qué da a entender Jesús con eso? Que a través de una historia, de alguna situación real, Jesús enseñaba. Eso es en parábolas, explicando con palabras sencillas que podamos nosotros entender. Es decir, que Jesús nos habla con un lenguaje comunitario, con claridad y conciso. En eso tenemos nosotros que ser claros cuando predicamos la palabra de Dios. Los celebradores tenemos que ser claros, todos, y entender claramente lo que Jesús nos da a entender. Y de eso se trata, de que el celebrador, el sacerdote, sea claro y se dé a entender a la comunidad. Quien está al frente de una iglesia, al frente de una comunidad, tenemos que ser muy claros, transparentes en lo que enseñamos. Porque entonces, ¿cómo vamos a ir sembrando la palabra del Señor? ¿Cómo se va a sembrar si principalmente no somos claros en lo que decimos? Yo creo en Jesucristo y por eso predico. Por eso enseño la palabra de Dios, porque estoy convencido. No voy a titubear lo que voy a decir, porque hablo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar frutos abundantes si no generamos la primer semilla? La semilla es como la mostaza, muy pequeña, pero mira cómo germina. Quisiéramos que de inmediato, quisiéramos ver que esa planta crece, pero ya, y no crece, dijéramos, pues es muy floja o qué le pasa, ¿no? No tiene ganas. ¿Qué necesita esa planta? Necesita ayuda, que se abone la tierra para que le entre el ánimo. Quizás está floja, no tiene ánimo, no tiene ganas de nada. Necesita que se le impulse. Hágase de cuenta como el campesino que siembra, que hace primero, está lleno el monte, ¿verdad? Hasta arriba el monte, tiene que limpiar el monte hasta que quede limpiecito. Una vez que ya está limpiecito, bien pelón, ahora sí se pone él a sembrar. Pero antes tiene que usar otros medios agrícolas para que se le dé de buena manera el crecimiento de esa semilla. Necesita los cuidados y el amor para sembrar. Así es la palabra de Dios. Se requiere el amor, que estemos convencidos de que amamos a Dios y que estamos en este camino. El reino de Dios es un don que Dios nos ha confiado, un trabajo que nos ha confiado a cada uno de nosotros para que anunciemos su palabra y que empecemos a sembrar. Pero no depende de nosotros. Si yo siembro, no depende ni de ustedes ni de mí. No depende. ¿De quién va a depender? Del Señor, ¿verdad? De Él va a depender. ¿Y cuándo queremos que esto suceda? Ya quisiéramos luego, porque algunos seres humanos somos muy exigentes y muy desesperados, ¿verdad? Como dice la canción, estoy desesperado, muy desesperado, quisiéramos que luego, a la voz de ya. Pues no es así. Todo tiene un proceso. El sembrar una semilla lleva un proceso. Pues así es nuestra vida, como una semilla. Jesús quiere sembrar en nosotros eso, el deseo ferviente de servirlo a Él, de servirnos unos a otros, ayudarnos y ser mutuos y solidarios en el trabajo del reino de los cielos. Por eso es tan importante que nos esforcemos. Así que hemos dicho bien, han dicho bien ustedes también, que depende de Dios.
¿Cuándo va a ser? A veces llevamos un proyecto y nos lleva años, sí, mucho tiempo. Yo, por ejemplo, en las redes sociales, yo llevo un trabajo del Reino de Dios, que se llama Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos, quien yo lo dirijo por la gracia de Dios, ¿verdad? Y le pido a Dios que me dé paciencia, que sepa esperar, porque si no me desespero, pues ahí ya no hice nada. Necesito orar, y es lo que hago diario, para que lo que yo presento a Dios tenga frutos, porque eso no va a depender de mí, depende de Dios, va a depender de Él. Él sabe en qué momento va a florecer, y mientras esto no sucede, a la espera, necesitamos seguir sembrando. Y es lo que yo hago en las redes sociales, sembrar la palabra de Dios. Y miren que ha llegado muchísima gente, y con eso me siento bien contento. No le pido más a Dios que llegue a todas esas personas que han llegado, y que han llegado muy lejos. Es una bendición, la verdad. Entonces, poco a poco se va logrando. Pero eso les comento. Quisiéramos que ya se lograra esto, pues no es así. Se necesita seguir sembrando, y tenemos que sembrar en una tierra buena, y para que esa tierra buena tenemos que darle un buen tratamiento, que es el amor. Vamos a sembrar con amor, con ganas. Todos vamos a trabajar de la mano, en común, porque no nada más el celebrador va a trabajar él solito. Y la comunidad, pues no, pues él es el celebrador. Pero somos una comunidad de hermanos, que ambos tenemos que trabajar en colaboración y unidos entre sí. ¿Sale? Entonces, recuerden que solitos no lo podemos hacer. Pero tenemos el amor de Dios, tenemos su gracia, su respaldo de Dios. Pero también Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Que no estemos de flojo como la planta, que no quiere crecer. Y ahí está. Tenemos que trabajar y ser claros en la palabra de Dios. A veces no nos gusta que nos hablen con esa claridad. Oye, qué claridoso. Pues esa es la palabra. Jesucristo es claridoso. ¿Qué quiere decir la palabra claridoso? Ser claro, ser transparente. Eso quiere decir, no es como uno tiene en mente el concepto de claridoso, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la enseñanza que Jesús nos ha puesto el día de hoy. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. ¿Así? ¿Qué espera el campesino de la tierra? Que dé frutos. ¿Sale? Y eso tenemos que esperar. En esta comunidad tenemos que trabajar. Tenemos que tener esa visión, visualizar qué necesita nuestra capilla, en qué condiciones está, qué tenemos que hacer. Pues tenemos que gestionar, tenemos que trabajar unidos. ¿Para qué está el celebrador? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué? ¿Podrán compartirlo? ¿Para qué estoy aquí los domingos? ¿Para qué? Anunciar la palabra de Dios. Y nada más para anunciar la palabra de Dios. Fijarme qué necesita nuestra comunidad. Fijarme, interesarme. Porque no únicamente voy a anunciar la palabra de Dios hasta el próximo domingo. Y así voy a estar todos los domingos hasta el próximo domingo y ya. La palabra de Dios tiene que dar respuesta. Y las da. Vamos a dar frutos a través de la palabra de Dios, haciendo conciencia. No es nada más los domingos que anuncio el reino de Dios y ya se acabó. Hay que ponernos a trabajar, preocuparnos por nuestra comunidad, por nuestra iglesia. No podemos estar así, ver cómo está nuestra capilla, ver cómo está en la parte externa. Tenemos que hacer algo, trabajar, porque es la casa
de Dios y la casa de ustedes. Esta casa de ustedes, como en nuestra casa si nos preocupamos, le vemos un rasponcito y ya le queremos arreglar en nuestra casa. De nosotros, que la queremos arreglar, la andamos pintando y no encontramos qué cosa le vamos a arreglar, hacer. Y la casa de Dios, que existe, tenemos que hacer algo. Dios nos da una bendición día con día, nos da el pan de cada día, nos da el trabajo y nos da tantas cosas. Tenemos que ser también nosotros agradecidos con Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. No nada más la mía. Ustedes y yo somos responsables de esta comunidad, de esta iglesia. Así que no nada más voy a trabajar yo, vamos a trabajar en conjunto. ¿Sale? ¿Y qué esperamos? Hacerlo. No más pura plática. No, vamos a hacerlo. Esa es mi propuesta en el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí es importante. La construcción del reino de Dios es esfuerzo, pero también es una gracia. ¿En qué nos hace reflexionar la palabra de Dios? Que el reino de Dios, además de depender de nuestro esfuerzo, también es un don del Padre. ¿Qué podemos hacer para ir teniendo un proyecto de vida espiritual y material de esta iglesia? Tener acciones que busquemos las respuestas. Y las respuestas están en cada uno de nosotros. Pero como que yo no quiero, no. Entonces no amas a Cristo. Entonces no te interesa. Por eso yo les preguntaba, ¿para qué estamos aquí? Ustedes y yo, ¿para qué estamos aquí? La palabra de Dios tiene que dar fruto. Uno nomás se siembra y ya. Tiene que ver las acciones. Dejemos que Dios actúe. Dios va a actuar, pero rezando y con el mazo pegando. No nomás rezar y ya recé, ya celebré, ya leí la palabra de Dios y ya, hasta ahí. Esto necesita las manos del ser humano, que nos movamos, que haya movimiento entre nosotros y que seamos claros. Si no hablamos con claridad, ¿hasta cuándo? Pues entonces, ¿hasta cuándo va a ser esto? Entonces es muy importante que trabajemos. Y concluyo esta reflexión, este mensaje, concluyo con esta enseñanza bíblica. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y ya anuncian mi nombre. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado, lo que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Entonces, tenemos que trabajar. Somos trabajadores del reino. No somos patrones. No somos ahora sí, a veces queremos adueñar de algo que no nos corresponde. El dueño de la iglesia es Dios. Nosotros somos sus trabajadores. El celebrador está aquí para servir, no para imponer, es para servir. El comité de la capilla está aquí para servir. ¿Me explico? El sacerdote está para servir en su parroquia. Todos estamos aquí para servir. ¿Sí? Entonces, somos servidores. Servidores, conforme yo voy a estar aquí quizás un año y al otro no sé dónde voy a estar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Estamos aquí para servir. Esa es nuestra función. Servir, colaborar, hacer, trabajar para nuestra comunidad. Ahí está. Tenemos
que hacerlo. Que así sea.